día correspondiente a las proposiciones no de ley. Proposición no de ley 20/13 del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Aguado para la defensa de la iniciativa, con un tiempo máximo de 15 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Esta mañana el ministro Arias Cañete casi estropea esta proposición no de ley con su conocido nivel de chascarrillos que suele utilizar. Esta mañana presentaba el ministro Arias Cañete a la comisaria europea de Acción por el Clima en un desayuno en el Fórum Europa, Connie Hedegaard, probablemente no lo haya mencionado bien, y como gran aportación nos decía que él lo que hacía para ahorrar energía era, y lo que recomendaba, en las duchas de agua fría. Y digo que casi se queda porque, bueno, está bien como chascarrillo por parte del ministro, el de los yogures caducados, etcétera. Quizás si se lo preparara un poquito más, pero es su gran aportación. Yo diría eso a veces del prurito, delante de toda una comisaria que ha tenido que salir por ahí diciendo que ella prefiere casi el agua caliente, bueno, intentando hacer bromas, pero esta ha sido la gran aportación que ha hecho hoy para presentarla nuestro ministro de Medio Ambiente, porque lo es también de todos a pesar de todo ello. Esta señora, la comisaria europea de Acción por el Clima, ha salido hoy también entrevistada en los distintos medios al tener aquí su presencia, y me van a permitir que les lea simplemente una pregunta que tiene clara referencia a la proposición no de ley. Se le pregunta a ella, dice: España ha recortado las primas a las energías renovables, ¿qué le parece este cambio de política? Esta señora es conservadora en Europa, y contesta, dice: sé que España lo ha hecho muy bien en las renovables, pero me dicen que ahora las cosas se están parando, y eso, desde luego, sería muy desafortunado. Una de las mejores noticias que he recibido fue que durante un trimestre entero España había producido más energía eléctrica de renovables que de combustibles fósiles. Dejar de hacer lo que España ha estado haciendo también sería una pena. Pues no podría haberse expresado mejor que como lo ha expresado la comisaria europea en esta simple respuesta que ha realizado a la prensa, y desde luego algo más inteligente que recomendar simplemente las duchas de agua fría. Porque realmente de lo que hacemos referencia en esta proposición no de ley es de una ley del Gobierno de la Nación, pero con clarísima incidencia en nuestra región, en nuestra comunidad. Es el proyecto de ley de medidas fiscales denominado para la sostenibilidad energética. Pero si hacemos una revisión de este proyecto de ley tal y como está, nosotros creemos que no tiene ninguna lógica, no responde a una lógica más allá de una colección de medidas, y no responde ni una lógica ni siquiera regulatoria, ni económica, ni ambiental, porque no hay una hoja de ruta. Parece lógico, hay una hoja de ruta de la Unión Europea que nos dice que tendremos que tender en el 2050 a un 80% hasta el 100% al final de la procedencia de nuestra energía que proceda de energías limpias, y esta referencia no entra en los combustibles fósiles y entra precisamente en castigar a las energías limpias, de las que España, tanto tecnológicamente como en su capacidad de producción, como muy bien decía, un trimestre entero, decía la comisaria, y así es, un trimestre entero produciendo energía de forma limpia, no ha ocurrido en ningún otro país de Europa. Llevamos gracias a ello 3 años enteros España siendo netamente exportador de energía eléctrica a Portugal, a nuestros países vecinos, a Francia y a los países del norte de África. Y en lo que llevamos de año, simplemente por la aplicación directa de esta ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, es por primera vez en la que tenemos ya un intercambio neto desfavorable para nosotros, por ejemplo, de un 70% con Portugal. Esto es lo que hemos creado. En un momento en que nuestra economía, como la de todos, está mal, el poder comercializar energía que hemos generado de una forma limpia, con tecnología española, en lugar de estar vendiendo, estamos comprando. Esto era regular el sector energético. Esto es lo que se había planteado desde un principio, con lo cual creemos que no tiene ningún efecto. Por supuesto no lo tiene ambiental. Penalizar a las energías limpias frente a las energías fósiles es evidente que no tiene ni pies ni cabeza en el 2013 y no lo tiene en ningún sentido. Es una norma que además no afecta claramente a todo lo que es el sector energético. Hoy por hoy, el sector energético en España principalmente es el sector de los combustibles fósiles. En eso somos importadores claramente. Y es en el único que no toca esta ley. Esta ley no afecta precisamente a los a los combustibles fósiles, y sí afecta directamente a las energías que
utilizamos de una forma más común, que es la energía eléctrica. Para que nos hagamos una idea de la relevancia que tiene para nuestro país y nos podamos hacer una idea de la relevancia que tiene nuestra región, se suele decir que de los presupuestos generales del Estado, el presupuesto más alto es el del pago de la deuda. Creo que está en torno a unos 45.000 millones de euros, aproximadamente 43.000, 45.000. España importa y paga por valor de 83.000 millones de euros. Prácticamente duplicamos lo que pagamos por la importación de combustibles fósiles a lo que pagamos por el conjunto de la deuda. Nos escandaliza, y es escandalizable, si se permite este término, lo que pagamos por la deuda, mucho más lo que estamos importando y pagando en combustibles fósiles. Bueno, pues en lugar de exportar, tenemos que pagar. Esto por darnos cuenta de la propia magnitud. Y nos encontramos, hoy mismo la prensa, la verdad que aparte de la broma esta, o el comentario este del señor Arias Cañete, nos encontramos hoy mismo con noticias claramente que además tienen una relevancia para nuestra comunidad tremenda. Acciona va a despedir el 10,3% de su plantilla de las empresas de renovables. Acciona paga sus impuestos en la Comunidad de Madrid. De este 10,3%, una parte importantísima y sustancial son trabajadores de la Comunidad de Madrid. La fotovoltaica T-Solar en menor medida, pero en este caso va a presentar un ERE de 170 trabajadores, en menor medida, una parte importante de ellos también son trabajadores de la Comunidad de Madrid y también dejará de pagar una parte de sus impuestos. Y Abengoa, hoy en la prensa de hoy, Abengoa ya anuncia que recurrirá lo que llama la expropiación del gobierno. Lo que llama la expropiación, además algo que desde el punto de vista regulatorio es algo tremendo, que no se veise el carácter retroactivo. Hay unos acuerdos que hacen los países serios y se saca una norma con carácter retroactivo que modifica los importes y las tarifas por las que se está pagando la electricidad. Tanto los grupos de inversores que ya han advertido, si esto se aplica aquí, ¿por qué no aplicarse en el modelo ese público-privado que ustedes plantean en la Comunidad de Madrid y que se plantea desde hace tiempo en otro tipo de aspectos? Si la retroactividad se puede aplicar, es aplicable en todo. Si se crea jurisprudencia con esto, es aplicable en todo. Esto crea una inestabilidad como país, aparte de una falta de seriedad tremenda. Tenemos más noticias hoy de expansión, etcétera. La patronal termosolar también rechaza esta normativa, dice también que afectará a un número importante de trabajadores, del volumen de negocio, etcétera. Se cifra en torno a 20 millones de euros solamente en producción energética. Y le decía que esto pocas veces ocurre cuando hay una modificación de tipo industrial, pocas veces ocurre que tenga el rechazo de la COE, de las principales empresas de nuestro país, sectores industriales, las empresas del ámbito de las renovables, por razones lógicas, las del gas, la práctica totalidad de los grupos parlamentarios, las organizaciones de consumidores y la ciudadanía. Porque tengamos en cuenta, y esto es otro de los factores que apuesta esta ley, y es que carga y penaliza a los consumidores por una doble vía. Primero, directamente, recordemos que en los 3 últimos años, y muy especialmente en el año y medio último, pero las cosas como son, en los 3 últimos años ha habido subidas, ha pegado una gran subida con esta ley ahora, y tenemos una subida ahora mismo del 80% sobre tarifas anteriores. Esto es así, las cifras reales, pagan los consumidores. Y cuando sube también la imposición y el coste de la generación energética de electricidad, sube también y repercute directamente sobre los consumidores. En momentos como los que estamos, en momentos de grave crisis económica, en los que además afecta a las clases o a las personas en situación más desfavorecida, subir el coste de la energía, que no es un tema baladí, es tremendo, porque afecta en el pago directo y por algo tremendamente importante también, porque cuando afecta directamente a las empresas, se estima directamente que tiene un sobrecoste del 20% de todos los productos industriales. Quiere decir que una vez más seremos, por una parte, menos competitivos en el mercado, luego más desempleo y por otra parte va a generar un coste mayor en aquellos productos industriales que tienen un consumo razonable en nuestro propio país. Es decir, que pagamos siempre los mismos. ¿Cuánto de esta subida en total se estima? Porque la realidad, pongan el título que le pongan, es claramente una medida recaudatoria. Una más, que con otro pretexto, poniéndole nombres agradables, pero es recaudatoria, se estima que el gobierno de la nación va a recaudar 2.000 millones de euros. De estos 2.000 millones de euros, ¿cuánto van a poner las empresas energéticas de modo no tradicional? Sectores fósiles, 236 millones de euros. El resto, los casi 1.800 millones de euros, lo vamos a poner los ciudadanos y aquellas empresas de tecnología española
de producción española y limpia que van a tener claramente que pagar sobre todo ello, como les decía. Este impuesto que se va a marcar de tipo general y que tiene un claro coste sobre los ciudadanos, como decía, se estima que va a tener unos 3,5, está teniendo de repercusión unos 3,5 euros directamente sobre megavatio hora producido y pagado en consecuencia. El conjunto de las energías renovables, que digo son no solamente interesantes porque son energías limpias, sino porque es tecnología española, y aquí hago un paréntesis, como decía antes, la inmensa mayoría de todas estas empresas pagan sus impuestos y tienen ubicada su sede aquí en la Comunidad de Madrid, con lo cual tiene mucha más relevancia que lo tratemos en esta Cámara regional por su impacto que tiene en nuestra economía. Estas empresas ven afectado claramente esta repercusión, utilizan una tecnología que podemos hacer una pequeña revisión en los últimos 2 años, 3 años, y podemos saber que ahora mismo, desde el propio gobierno de los Estados Unidos, Sudáfrica, que tiene probablemente, a decir de los técnicos, uno de los mejores proyectos de energía solar ahora mismo en funcionamiento, los más comprometidos del mundo. Sudáfrica, Australia, India, China, los países árabes, sobre todo la península arábiga, están comprando, sin lugar a dudas, solo a tecnología española. Tecnología que cuando es grabada en su producción y cuando es grabada en su efectividad, le resulta muchísimo más difícil salir al mercado a competir. Estamos hablando, por supuesto, de una cuestión estrictamente o además económica. Afecta a la economía y nos afecta mucho más a nuestras empresas o a las empresas ubicadas en la Comunidad de Madrid. Se decía y se estima que solamente la energía, cada vez más, es uno de los mayores costes que tiene la industria, y la industria cada vez más avanzada en mayor medida. Se estima que es el 50% del coste de la industria el que tiene que ver con el uso de la energía, de media, pero tiene una relevancia, como decía, en este sentido, muy importante. Se ha dado un argumento, y era para acabar con el déficit de tarifa, en torno a unos 25.000 millones de euros, que es un gran déficit. Recordemos, y primero veamos, que esta medida no modifica por qué se produce el déficit de tarifa. El déficit de tarifa se produce en España a partir de la Ley del Sector Eléctrico de 1997 y que no fue modificada por ninguno de los gobiernos siguientes. El señor Folgado es el que la creó, directamente el gobierno de José María Aznar, Partido Popular, y que ha ido incrementándose hasta los 25.000 millones. Es verdad que de forma desmesurada en este año y medio y en estos meses en los que esta ley, que iría como pretexto para salvar este déficit de tarifa, no lo ha hecho. ¿La ley intenta modificar por qué se origina? No, de hecho se ha incrementado. Lo único que hace es gravar a unos para intentar recuperar el déficit de tarifa. Yo creo que de forma gráfica todos sabemos lo que es, pero esto es que como resulta caro pagar por la electricidad que consumimos hoy, un porcentaje importante de ello se lo pasamos a nuestros hijos y nuestros nietos. Esto que es absolutamente insolidario y desde luego no es nada sensato, lo que hacemos es que esa bolsa que se ha ido acumulando, que en tiempos de bonanza los bancos prestaban con alegría, hoy que no prestan con alegría, nos encontramos con ese bolsón de 25.000 millones de euros. Insisto que no se hace para regular, para arreglar, para modificar porque se crea, sino simplemente para gravar a los de siempre, directamente o indirectamente, para intentar ir reduciendo esa aportación o ese incremento de esa bolsa. La Unión Europea, en este caso, como ya marcaba, nos dice qué escenario tenemos que tener, se llama el Energy Roadmap, qué escenario tenemos que tener directamente hacia el 2050, que tiene que ser que todo nuestro sector eléctrico, entre otros factores, esté libre de emisiones de gases, efecto invernadero y emisiones de CO2, y precisamente esta ley lo que hace es gravar a ese tipo de tecnología y primar, por consecuencia, a producción de energía en la que no somos competitivos, en la que la fuente no es nuestra y en la que además es tremendamente cara, aparte de no es limpia. Pero no nos marca un escenario del 2050, sino que... Señoría, vaya terminando, por favor. Muchas gracias. Lo que tenemos que hacer en el 2020 y lo que tenemos que hacer en el 2030. Por eso, en este sentido, y con esto yo creo que podríamos resumir, ¿por qué nos interesa, por qué planteamos esta proposición no de ley? Primero porque todo lo que ocurre obviamente en España tiene una relevancia importante en nuestra región, pero muy especialmente en nuestra región tiene una importancia tremenda porque afecta claramente a nuestras empresas, afecta claramente a los consumidores, afecta de una manera muy importante al I+D+I de nuestra región, que es donde se utiliza, y pondré como ejemplo la energía eólica. En España hace tan solo 10 años
por cada aerogenerador que se hacía en España pagábamos un 98% de patentes, principalmente a Canadá o a Dinamarca. Hoy solo es un 2%. Penalizar a nuestra industria, penalizar a nuestra producción es de una ceguera absoluta, desde el punto de vista ambiental, de una ceguera total, y desde el punto de vista de estrategia energética, de mercado, de economía y de tener un proyecto, una ruta para nuestro país, es también claramente muy contrario. Ustedes que a veces hacen gala de, en este caso el Partido Popular, del motor, etcétera, este sí es claramente una apuesta. La energía incide en la producción. Y quiero finalizar, y disculpe, solamente agradeciendo por la información que tengo en este caso a los dos grupos, tanto de UPyD como de Izquierda Unida, que cuando me han trasladado, supongo que sí es, van a apoyar esta propuesta que creemos y les agradecemos que sí lo hagan porque nos parece que es importante para nuestra región. Y agradecérselo, y desconozco la postura que va a tener el Grupo Popular, me encantaría que saliera por unanimidad. Muchísimas gracias. Gracias, señor Aguado.